Saludo cordial a todos nuestros amigos. Les invitamos a seguir conectados a nuestro canal de YouTube Cartagena Adventista. Seguimos abriendo el Apocalipsis de los Evangelios. Hoy abordaremos el tema La tribulación medieval y el tiempo de angustia. Oremos. Querido Padre, te alabamos por tu palabra, porque ella nos muestra el camino a seguir y hasta dónde hemos de llegar. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender las profecías del Apocalipsis de los Evangelios. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. En el Apocalipsis de los Evangelios, Cristo hizo referencia a una profecía escrita por el profeta Daniel en el siglo VI a.C. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 24:15. Esta profecía está registrada en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Las palabras del Salvador apuntaban al cumplimiento de aquel terrible y funesto acontecimiento, cuando Jerusalén sería devastada por las tropas romanas y el templo, el centro de la religión judía, indefectiblemente sería destruido. Es significativo que Jesús identificó a los ejércitos romanos que rodearían la ciudad de Jerusalén como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y como lo indica el conflicto de los siglos en la página 29, la abominación desoladora no se cumpliría hasta que los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado. Sin embargo, la profecía de Daniel recordada por Cristo también señalaba a un sistema político religioso que heredaría la autoridad, el poder y el trono de los césares romanos. Este poder atentaría contra el santuario celestial y haría guerra contra los santos del Altísimo, según Daniel 7:21. Daniel 11:31 describe el accionar de este poder apóstata y perseguidor en los siguientes términos: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. En este pasaje, la palabra hebrea que se usa para profanarán es halal, que significa manchar, profanar, quebrantar, violar. Este término señala que algo sagrado o de uso santo, como personas, lugares o cosas, ha sido convertido en común. La palabra halal se usa en el Antiguo Testamento para designar la profanación de un altar de piedra si se usaba herramientas para su construcción, de acuerdo con Éxodo 20:25, y para la profanación del sábado, según Éxodo 31:14. También se emplea para referirse a la profanación del nombre de Dios al sacrificar niños a una deidad pagana, según Levítico 20:3. El poder que a semejanza de la Roma imperial sería el responsable de haber quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, es el mismo sistema representado por la bestia de Apocalipsis 13, que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Apocalipsis 13:6. Su atentado contra el santuario y su blasfemia contra el tabernáculo de Dios se refieren a la obra sacrílega de este poder apóstata que estableció en la tierra su propio confesionario y sistema sacerdotal. De esta manera ha hecho desviar la mirada de los hombres de Cristo, el verdadero sumo sacerdote que ministra en el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, para ponerla en un hombre común, que se atribuye virtudes mediadoras y la facultad divina de absolver a los pecadores. El apóstol San Pablo identificó a este mismo poder como la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el misterio de la iniquidad, de acuerdo con 2 Tesalonicenses 2, 3 y 7.
Pablo describió la nefasta obra de este falso sistema religioso en las siguientes palabras: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. El sincretismo entre cristianismo y paganismo dio como resultado la formación del hombre de pecado, como lo explica la obra El conflicto de los siglos en las páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Esta institución no sólo atacó el santuario y usurpó el lugar de Dios, sino que habría de destruir al pueblo de los santos por 1260 años. El Apocalipsis de los Evangelios también narra cómo Jesús anunció el asedio de Jerusalén. Sin embargo, les reveló a sus discípulos cómo escapar de la destrucción de la ciudad. El deseado de todas las gentes, en la página 583, sostiene que Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo podían escapar. Pero, ¿cuál sería la señal, alarma o campanazo de alerta que avisaría a los discípulos cuándo debían abandonar la ciudad? La encontramos en Lucas 21, 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En la página 29 de El conflicto de los siglos se explica que tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. La historia nos muestra cómo Judea pasó a manos del Imperio Romano en el año 63 a.C. por parte del general Pompeyo, quien sometió a la ciudad. Los judíos odiaban a los romanos y albergaban la esperanza de que cuando viniera el Mesías prometido los libertaría del yugo opresor. Sin embargo, su actitud de resistencia y su negativa constante a no permitir la conducción de Roma se fueron haciendo cada vez más evidente. La formación de grupos vandálicos y de guerrillas como los celotes, las constantes sediciones y los frecuentes hechos sangrientos dieron origen a los acontecimientos terribles que marcaron los años 60 al 70 después de Cristo, una década caracterizada por una infinidad de muertes y crímenes. Los judíos llenaron la copa de la paciencia de Roma cuando se dedicaron al terrorismo y el sabotaje. Se negaron a pagar los impuestos y finalmente los sacerdotes del templo se negaron a seguir ofreciendo sacrificios y oraciones en favor del emperador.
Esto último fue interpretado por las autoridades romanas como un acto de traición. Fue así como Cestio Galo, quien gobernaba la provincia romana de Siria a la que pertenecía Judea, vino con sus ejércitos a la ciudad de Jerusalén para sitiarla en el año 66 después de Cristo, pero encontró una firme y decidida resistencia. Sus tropas fueron emboscadas por grupos separatistas judíos que dieron baja a 515 soldados. Sin embargo, a pesar de las condiciones difíciles, la ciudad fue sitiada y el propósito era obligar su rendición para hacer que los sacerdotes judíos reanudaran las oraciones en favor del emperador. Después del asedio de unos pocos días, cuando estaban a punto de lograr su objetivo, sin ninguna explicación, el general Cestio Galo ordenó la retirada para regresar a Antioquía. Pero esta decisión afectaría a sus tropas. Los grupos separatistas judíos ejercían dominio sobre las montañas del lado norte del camino, lo que facilitó atacar a las tropas romanas en su retirada. Y fue así como con flechas, lanzas y piedras, estos combatientes de la resistencia judía dieron de baja a casi 6,000 soldados. Las páginas 33 y 34 de El conflicto de los siglos narran este evento con lujo de detalles. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. Pella, la pequeña ciudad donde se refugiaron los cristianos, estaba ubicada en los cerros, al este del río Jordán y a unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. La instrucción de Cristo fue: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas 21:22. Esta orientación del Salvador fue obedecida por los cristianos. 4 años más tarde, es decir, en el año 70 después de Cristo, cuando vino Tito con las tropas romanas para sitiar y llevar a cabo la funesta obra de destrucción, ya los cristianos no residían en la ciudad. El espíritu de la profecía afirma que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales preventivas. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas.
Conflicto de los siglos, página 33. Así ocurrirá cuando los cristianos tengan que afrontar la crisis final. En el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, en las páginas 165 y 166, y en Servicio Cristiano, la página 200, se nos explica: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, es decir, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cuando se imponga la ley dominical, es decir, la imposición del domingo como día de reposo, será la señal para abandonar las ciudades. Los cristianos supieron discernir las señales de los tiempos y entendieron cuál era el momento exacto para abandonar la ciudad de Jerusalén. Jesús había advertido: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mateo 24, 16 al 18. En la hora del apuro, cuando había que huir urgentemente y con premura, nadie debía vacilar. El tiempo apremiaba y no se debía postergar la huida, porque eso podía ser más peligroso. Sin dilaciones debían abandonar la ciudad para ponerse a salvo. Esta era la única oportunidad que tendrían los cristianos para escapar. Desafortunadamente, muchos hoy no disciernen las señales de los tiempos, y como los líderes judíos de antaño, de acuerdo con lo que señaló Cristo en Mateo 16:3, saben discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Los que escudriñan las Escrituras con el propósito de obtener orientación y consejo para sus vidas, habrán de discernir las señales de los tiempos y estarán listos para tomar decisiones cuando se los indique. Pero quienes han hecho del dinero, el placer y las cosas materiales el centro de atracción de sus vidas, serán impedidos de huir y escapar cuando venga la hora de la prueba final. En el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, en la página 44, se nos dice: me fue mostrado que es la voluntad de Dios que los santos se libren de todo estorbo antes que llegue el tiempo de angustia y hagan un pacto con Dios por sacrificio. Si ponen su propiedad sobre el altar y preguntan fervientemente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deben deshacerse de estas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de tribulación y sin el estorbo de pesos muertos. En el Apocalipsis de los Evangelios, también Cristo dijo: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mateo 24, 19. El viernes de esa misma semana, mientras el Salvador era llevado al Gólgota, veía a las mujeres de Jerusalén que lloraban y lamentaban su suerte. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Lucas 23, 28 y 29. En la página 692 del Deseado de todas las gentes se comenta: de la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante el tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento,
Muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. Las maldiciones registradas en Deuteronomio 28 se cumplieron como lo señaló Moisés, y muchas mujeres comieron a sus hijos durante el sitio, como estaba predicho en Deuteronomio 28, 53 al 57. En los tiempos difíciles de persecución y angustia que sobrevendrán al pueblo de Dios, los santos vivirán por fe. El hambre, la sed y las privaciones insoportables acompañarán la huida de los fieles. El hambre, la sed y las privaciones insoportables que acompañarán la huida de los fieles serán prácticamente intolerables, especialmente para las mujeres encinta o para las que tuvieran niños pequeños, como lo indicó Jesús. En Mateo 24:20 encontramos el siguiente consejo: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando llegara el general Cestio Galo a la ciudad de Jerusalén y la sitiara en el año 66 después de Cristo, los cristianos que allí residían y los que habitaban en las otras poblaciones de Judea, aunque no podían determinar a ciencia cierta cuándo se retiraría el ejército romano, podían orar a Dios y hallar esperanza para atenuar los padecimientos, el sufrimiento y los peligros que debían arrostrar en su fuga apresurada hacia las montañas. En todo tiempo de persecución y pruebas, los cristianos han orado como Pedro y Silas en la cárcel, como Esteban en el patíbulo, como Juan Hos, Jerónimo, Lutero y todos aquellos valientes de la Edad Media que dependieron totalmente de la mano pródiga de Dios. En el tiempo final, en medio de la crisis, los hijos de Dios han de elevar sus oraciones al cielo en busca de consuelo, dirección y esperanza. Los discípulos debían orar para que las circunstancias fueran favorables al momento de escapar, para que la huida no fuera en la temporada fría y lluviosa del invierno. Es difícil huir en esas circunstancias por la inclemencia del frío, por el riesgo a enfermarse, por la dificultad para hallar albergue y comida, y por lo intransitable que se tornan los caminos, especialmente los rurales. Además, la estación lluviosa podía resultar en una seria dificultad para cruzar el río Jordán. El asedio a la ciudad de Jerusalén por parte de Cestio Galo ocurrió cuando la nación celebraba la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta del año eclesiástico, que generalmente se celebraba durante el mes de octubre. Cestio Galo ordenó la retirada del sitio en noviembre del año 66 después de Cristo, justo antes del invierno. La providencia obró para que los cristianos escaparan de Jerusalén en un tiempo adecuado y oportuno. Así también obrará Dios en la prueba final para favorecer a sus hijos fieles en el momento que lo requieran. Los discípulos también debían orar para que su huida no fuese en sábado. 39 años después, cuando ocurriría la destrucción de Jerusalén, es decir, en el año 70 después de Cristo, el sábado seguiría siendo el día del Señor y debía guardarse como había sido ordenado. La ley moral de los 10 mandamientos no fue clavada en la cruz cuando el Salvador murió en el año 31 después de Cristo. Esa ley y el sábado, que es el corazón de la misma, no han caducado, aún permanecen vigentes. Además, el sábado continuará vigente en el futuro y su observancia definirá tanto a hombres y mujeres en favor o en contra de Dios, como lo afirma el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos en la página 663. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven.
Los cristianos debían orar para que su huida no fuera en sábado. El sábado es un día de adoración, de comunión y de solaz, un día de delicia y de ocupación en los asuntos espirituales. La agitación, la angustia y el temor que pueden propiciar la persecución, sumado al viaje de huida para escapar de los perseguidores, no serían apropiados para un día tan especial para el cristiano como el día sábado. En los días de crisis que han de afrontar los santos, deberán recordar las palabras del Salvador y formular esa petición. En el Apocalipsis de los Evangelios Jesús también predijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. La página 584 del Deseado de todas las gentes señala que durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Esta gran tribulación duró 1260 años, desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. El profeta Daniel se refirió a este periodo de crisis como tiempo y tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25 y 12:7. Y Juan en el Apocalipsis lo llamó 42 meses, Apocalipsis 11:2 y 13:5. 1260 días, Apocalipsis 11:3 y 12:6. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:14. Y 42 meses, Apocalipsis 13:5. Durante este periodo de tiempo, la Iglesia popular exaltó la tradición y proscribió a todos los lectores de la Biblia, acusándolos de herejes y sometiéndolos a la cárcel, el cadalso, la espada o la hoguera. Familias y pueblos devotos que leían la Biblia y defendían la verdad fueron severamente perseguidos. Entre ellos se cuentan los hugonotes, los albigenses y los valdenses, que fueron comunidades que amaban la verdad, predicaban el Evangelio y deseaban de corazón servir a Dios. Centenares de cristianos eran llevados a los tribunales de la llamada Santa Inquisición y acusados de herejía, para luego condenarlos a la pena de muerte. En la página 44 del Conflicto de los Siglos se nos dice que las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. La Iglesia popular también llevó a cabo 8 cruzadas o guerras religiosas entre 1095 y 1291. Millones fueron condenados y murieron como mártires. Algunos historiadores señalan que más de 50 millones de cristianos fueron exterminados por este sistema cruel y despiadado. Sin embargo, 3 eventos extraordinarios marcaron el despertar de una época sumida en el caos, la oscuridad y la muerte. El descubrimiento de América, la reforma protestante, la captura y la posterior muerte del gobernante de turno de aquel sistema que durante 1260 años había perseguido y dado muerte a los santos, como lo señalaba Daniel y Apocalipsis. Estos acontecimientos trajeron reposo, luz y esperanza al pueblo que luchaba en las tinieblas, esperando un nuevo amanecer. América, el nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492,
sirvió para que los cristianos fueran ayudados de pequeño socorro, como lo señala Daniel 11:34, y la tierra ayudara a la mujer para librarse de la persecución, como lo indicaba Apocalipsis 12:16. Fue así como los cristianos, huyendo de las persecuciones medievales de Europa, hallaron refugio en el nuevo mundo conocido como América. Además, la Reforma protestante infligió un poderoso y formidable golpe al sistema político-religioso que imperaba y lo debilitó notablemente. Luego las tropas de Napoleón Bonaparte, comandadas por el general Berthier, el 10 de febrero de 1798, propinaron un duro golpe a la autoridad del gobierno que regía como amo y señor de los pueblos y naciones de Europa. Cuando Jesús hizo referencia a la gran tribulación, no solamente se refería a las persecuciones medievales de los 1260 años, sino que su profecía también apuntaba a la tribulación final que aguardaría a sus hijos en el futuro. A esa tribulación se refiere el libro de Apocalipsis, cuando uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan en visión quiénes eran los sellados que vestían ropas blancas. El vidente de Patmos respondió: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El profeta Daniel también se refirió a ese trance por el cual ha de pasar el pueblo de Dios y lo definió como tiempo de angustia. Daniel 12:1 afirma: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El profeta Jeremías hizo alusión al mismo evento cuando exclamó: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30:7. La palabra griega para tribulación, usada en Mateo 24:21 y Apocalipsis 7:14, es tlipsis, que significa aflicción, angustia, tribulación, persecución, situación difícil, sufrimiento. Esta palabra se refiere a un periodo de tiempo difícil por el cual pasará el pueblo de Dios en los últimos días. Esta misma fase de tiempo es llamada tiempo de angustia en Daniel y Jeremías. No obstante, los adventistas del séptimo día han concluido que el tiempo de angustia consta de dos fases: tiempo de angustia previo y tiempo de angustia propiamente dicho. El tiempo de angustia previo se refiere a la época que termina con el fin del tiempo de gracia. Cristo lo mencionó en el Apocalipsis de los Evangelios en Mateo 24, 4 al 7, cuando se refirió a 5 señales que ocurrirían antes de su regreso. Y en Lucas 21, 25, 26, el Salvador dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En esta fase, el escenario humano se llena de falsos profetas, guerras, pestes, hambres, terremotos, abundante inmoralidad, señales astronómicas, angustia, temor, desfallecimiento humano y la predicación mundial del Evangelio. El espíritu de profecía se refiere al tiempo de angustia previo de la siguiente manera: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Vi guerra,
hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Primeros Escritos, páginas 33 y 34. Cuando suceden estos eventos, aún no se ha cerrado la gracia. La oportunidad de salvación todavía estará disponible. En este tiempo se impondrá la legislación dominical y se dará el fuerte pregón. Se cumplirán las palabras de la página 670 del conflicto de los siglos. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. No obstante, dice la inspiración, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Tomo 3 de Mensajes Selectos, página 454, y Eventos de los Últimos Días, página 128. Este tiempo ha de terminar en el momento que concluye el tiempo de gracia, y se pronuncia el decreto celestial de Apocalipsis 12:11. Este tiempo ha de terminar en el momento que concluye el tiempo de gracia, y se pronuncia el decreto celestial de Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En la página 402 de Consejos para los Maestros se explica que, cuando se promulgue esa decisión, todo caso estará ya decidido. El tiempo de angustia propiamente dicho es un periodo cuya duración se desconoce y se extenderá desde el momento que se pronuncie el decreto celestial de Apocalipsis 22:11, es decir, cuando se cierre el tiempo de gracia, hasta que aparezca Cristo en las nubes de los cielos. Cuando el tiempo de angustia como tal comience, se habrá producido el zarandeo, habrá terminado el sellamiento, la lluvia tardía habrá descendido, y el Evangelio habrá sido predicado a todo el mundo. Entonces habrá terminado el tiempo de gracia, y serán derramadas las 7 postreras plagas. Cristo abandonará el santuario y se alistará como Miguel, el gran príncipe, para liberar a su pueblo. Se firmará el decreto de muerte, y los ángeles soltarán los vientos de guerras y de las pasiones humanas. La persecución contra los santos arreciará, y los fieles de Cristo experimentarán la angustia de Jacob, una angustia física por la persecución corporal o material de que serán objeto, y el decreto de muerte que se impondrá para exterminarlos. Su angustia también será mental, porque como Jacob luchan con Dios en oración y temen que sus pecados no hayan sido perdonados. En la página 269 de Eventos de los Últimos Días se nos dice que sus sufrimientos serán mentales. Ahora tienen que vivir sin intercesor y pasar por el momento más difícil de sus vidas. Pero Dios cumplirá sus promesas y no abandonará a sus hijos fieles. A los justos e íntegros Dios promete: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33:16. En el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, en la página 44 dice: Vi que en ese momento nuestro pan y nuestras aguas serán seguras, y que no nos faltarán ni sufriremos hambre, porque Dios puede tender una mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría a los cuervos para que nos alimentaran, como alimentaron a Elías, o haría caer maná del cielo, como lo hizo caer para los israelitas. ¿Cuánto duraría la gran tribulación?
Cristo dijo: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Mateo 24, 22. En las páginas 309 y 310 del Conflicto de los Siglos se explica que la persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho: «Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Mateo 24, 22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. En el deseado de todas las gentes, en la página 584, se indica que si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Así ocurrirá en el tiempo de angustia. Dios acortará el periodo de tiempo de gran tribulación, como lo hizo en la época medieval. Luego, de acuerdo con Daniel 12:1, Miguel intervendrá para liberar a su pueblo de sus enemigos. Dios siempre estará con su pueblo, aun en los momentos más difíciles y angustiosos. Por lo tanto, no necesitamos temer al futuro. Lo único que debemos hacer es ponernos en las manos del Todopoderoso y confiar en sus promesas de amor. Por la gracia de Dios, hoy te invito a encontrar en Cristo un consuelo, un albergue y la seguridad para tu vida, y que cuando llegue el momento de la prueba puedas estar seguro en aquel que es torre fuerte, luz y esperanza para el justo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y si hemos de pasar por el tiempo de angustia de Jacob, podamos hacerlo en tu compañía y contar con tu bendición. Sé nuestro escudo y nuestro protector, ahora y siempre. Te lo pedimos en Jesús. Amén.